Assalamu alaikum. Ramadán es el mes de la yihad y nada más pronunciar esta palabra me imagino que muchos de ustedes estarán viendo imágenes de actos terroristas, de sangre, de matanzas, y eso no tiene nada que ver con la yihad. Eso el Islam lo llama fasad, que significa corrupción, significa barbarie, significa crimen. No, yihad no tiene nada que ver con todo esto. Yihad en el Islam significa el esfuerzo máximo, esforzarse al máximo para ser mejor persona y para cambiar el entorno a mejor. Y eso es lo que nos enseña el mes de Ramadán, esforzarnos día tras otro para ser mejores personas en todos los sentidos. La yihad es una lucha diaria contra un enemigo interno y contra muchos obstáculos externos. Hay varios tipos de yihad. Está el yihad social, por ejemplo, que significa la lucha contra la desigualdad, la injusticia social, la exclusión, el hambre, el racismo. Todas estas acciones de carácter social se pueden considerar en el Islam una forma de yihad, de lucha para mejorar la sociedad. O el yihad científico, por ejemplo, aquella persona que está en su laboratorio durante muchas horas al día investigando para encontrar soluciones para mejorar la vida humana, para hacer la vida a las personas más cómoda, para luchar contra el cambio climático, para luchar contra muchas amenazas a la vida humana o la vida animal o la naturaleza en general. Esa persona en ese laboratorio, en su universidad, está practicando la yihad. O el yihad familiar, ¿no? Cuando una persona se levanta por la mañana con mucho esfuerzo para ir a trabajar y ganar el sustento de su familia de forma legítima. Está también la yihad moral, ¿no? La lucha contra los defectos, los hábitos negativos, contra algunos valores negativos y para sustituirlos por valores positivos, ¿no? Eso también es una yihad. Cuando el profeta Muhammad nos dice, por ejemplo, en el mes de Ramadán, ¿no? Si alguien, Ramadán no es solo no beber y comer, sino también no enfadarte, no perder los nervios, no responder a las provocaciones. Todo eso es una forma de yihad moral, ¿no? Y luego está el yihad espiritual, que es la lucha para ascender en los niveles de espiritualidad, ¿no? En el Islam llamamos la yihad mayor a la yihad personal, es decir, la lucha para ser mejor persona, en lo espiritual y en lo moral. Por ejemplo, luchar para dejar de ser una persona egoísta, una persona que tiene mucho apego al dinero, a los bienes materiales, y convertirse en una persona que vela por los intereses y los beneficios de los demás, en una persona que comparte, en una persona generosa. Eso es una forma de este yihad mayor, ¿no? El profeta Muhammad nos dice: Ta'isa abdud dinar, desgraciado es el esclavo del dinero. Nos dice que no seamos esclavos del dinero y las cosas materiales. Otra manifestación de este yihad mayor es la lucha contra el placer incluso de la comida, el placer del sueño. El sexo es otro placer, el poder es otro placer, la fama es otro placer, el dinero es otro placer, ¿no? Esa lucha contra el placer, dejar de ser un siervo del placer, es también una forma de yihad. El profeta Muhammad nos dice en otro hadith: el mejor yihad es la lucha contra los placeres, los deseos personales, ¿no? Y Ramadán es una escuela en ese sentido, ¿no? Una escuela diaria contra varios placeres que nos encadenan nuestra libertad durante el año, ¿no? Otra forma otra manifestación de la yihad mayor es
la lucha contra los susurros del shaitán, del demonio, que está continuamente susurrándonos, intentando llevarnos y alejarnos del camino recto, ¿no? Incitándonos a hacer el mal, ¿no? En ese momento el ponerse firme y no hacerle caso es un gran yihad, es una gran lucha. O la lucha contra el haram, todo lo que esté prohibido en el Islam. Desde el sustento haram, una persona que lucha, que tiene muchas tentaciones, pero lucha para que no entre a su bolsillo ningún céntimo de forma ilícita, haram. Está haciendo un verdadero yihad, ¿no? Y la otra manifestación de este yihad mayor es la lucha en la adoración, en la espiritualidad. Luchar para hacer la oración con constancia, hacerla bien, con calidad, concentrándose en ella. Luchar para acostumbrarse a recordar a Dios continuamente, luchar para leer el Corán, memorizar el Corán. Todo eso requiere un esfuerzo y una lucha, ¿no? Estas son 5 manifestaciones de la yihad mayor. Tanto en el Corán como en las enseñanzas del profeta Muhammad también tenemos muchas enseñanzas sobre este tema, ¿no? Nos dice Allah en el Corán: aquellos que se esfuerzan por mí, les guiaré por mi camino. Cuando una persona se esfuerza, hace un gran esfuerzo para ser sierva de Allah y no de otra cosa, para permanecer firme sobre el camino que le conduce a Allah, para seguir las enseñanzas, las órdenes, los mandamientos de Allah, incluso cuando vayan en contra de su ego, de su placer. En este verso Allah le promete guiarla, acompañarla, darle fuerza para continuar, ¿no? Nos dice en otra aya: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Vincula esta yihad con el éxito. Dice: quienes llegan a tener su alma a salvo de las inclinaciones hacia el mal que llevamos dentro, el que protege, el que después de mucho esfuerzo consigue tener su alma a salvo de las inclinaciones hacia el mal, hacia los distintos placeres y tal. Esos son los que habrán conseguido el éxito. Esa es la definición del éxito, según el Corán. Por otro lado, un ejemplo negativo que nos presenta el profeta Muhammad nos dice: imaginaros una persona que hace mucho esfuerzo en su vida para trabajar, ganar su sustento, ir, volver, bueno, un gran esfuerzo, y luego termina y se dirige a Allah para pedirle, pero resulta que todo ese esfuerzo que hace, su sustento, su vestimenta, su comida, su bebida, todos se los gana de una fuente haram, ilícita. Una persona que tiene un trabajo haram, por ejemplo, y hace un gran esfuerzo en ese trabajo. El profeta Muhammad dice: ¿cómo pretende esta persona que Allah le responda a sus súplicas? Es incompatible, ¿no? El tener una vida inmersa en el haram, ¿vale?, con su propia voluntad, y por otro lado pretender pues, también acercarse a Allah al mismo tiempo, ¿no? Esto requiere un corte, ¿no? Primero el hacer una lucha para que todo lo que haga en mi vida se corresponda con lo que Allah me pide, y segundo, esperar de Allah que me dé lo que yo le pida, lo que yo necesite, ¿no? Sobre esta cuestión de la yihad, el profeta Muhammad la vincula también con la inteligencia y la sabiduría de una persona. Nos dice: una persona sabia es aquella que lucha contra su ego continuamente y se prepara para el más allá. Considera que esta vida es una etapa muy corta de nuestra existencia en la que nos estamos preparando para ganarnos la felicidad eterna. Que aunque aquí tengamos que ceder y dejar ciertos placeres y tengamos que afrontar muchas dificultades, es con el propósito
de ganarnos una vida eterna en la que todo el placer es legítimo, todo el placer es eterno además, y no hay obstáculos, no hay dificultades. Sobre también la yihad de la ibada, de la adoración, el profeta Muhammad nos dice al-mujahid, el yihadista, ¿vale? Que también es otro término que ha sido tergiversado por los medios de comunicación, al igual que yihad, ¿no? Nos dice al-mujahid, el yihadista es aquel que lucha continuamente contra su ego, contra su nafs, para someterla a Dios, a la adoración de Dios. El que se esfuerza cada día para rezar mejor, cada día para comunicarse mejor con Allah, cada día por recordar a Allah y no olvidarse de Él. Ese es el verdadero yihadista. No lo que nos presentan muchas veces, una persona que se inmola, que odia, una persona que ama la muerte. No. El concepto del yihad y de yihadista en el Islam es el de una persona que ama la vida, que lucha para ser mejor persona cada día, que lucha para mejorar las condiciones de vida para él, para su familia, para los demás. En otra definición también del yihad, el profeta Muhammad, por si todo lo anterior fuera poco, nos dice el profeta Muhammad, el yihad son 4 cosas. El yihad son 4 cosas. Predicar el bien, luchar contra el mal, tener paciencia o tener sinceridad y paciencia en decir la verdad y no elogiar la corrupción o los corruptos. ¿Vale? Son 4 cosas, todas ellas actitudes morales, sociales, éticas, que pretenden el bien individual y el bien comunitario, ¿no? Repito este hadith del profeta Muhammad. El yihad se resume en 4 cosas o se define por 4 cosas. La primera, predicar el bien, compartir el bien que tengamos, enseñanzas, consejos, cualquier tipo de experiencia que tengamos, compartir con los demás, advertir del mal, si ves un mal en una persona en la calle, donde sea, advertir de ello, ¿vale? Y tratar de cambiarlo. Y segundo, tener mucha paciencia y mucha sinceridad en los momentos difíciles, en los momentos donde hay que decir la verdad se dice, y no elogiar o ver con buenos ojos la corrupción y los corruptores. Un compañero del profeta Muhammad, Abu Bakr, muy conocido, el primer califa del Islam, cuando estaba a punto de morir, dio un consejo a Omar, que era el siguiente califa, el siguiente emperador, podemos decir, ¿no? Y le dice lo siguiente, le dice: el único consejo que te doy y la mayor advertencia que te hago es que tengas mucho cuidado de tu ego, de este enemigo interno que tenemos. Si somos capaces de ganar este enemigo interno, podríamos ganar o derrumbar cualquier obstáculo externo. Otro hombre, un compañero del profeta Muhammad, nos dice: me enseñó mi amado Muhammad 7 cosas, me aconsejó 7 cosas importantes. La primera de ellas, amar a los pobres y acercarme a ellos. Segundo, ver a quienes están por debajo de mí y no quienes están por encima de mí. Tercero, cuidar mis vínculos familiares aunque otros los rompan. Es decir, aunque algún familiar quiera romper su relación conmigo, yo tratar siempre de cuidarlos. Siguiente, no pedir nada a nadie, mantener mi dignidad, no humillarme delante de los demás, pedir solo a Dios, a Allah, las cosas. Siguiente, que diga la verdad aunque sea amarga. A veces dicen la verdad es más amarga que el veneno, a veces, ¿no? Siguiente, no temer a nadie excepto a Dios. No tener miedo a nadie, excepto temer
fallarle a Dios, si pretendo hacer un mal, si pretendo desviarme, en ese momento temer a Allah, porque el único que tiene el poder de alcanzarme y de juzgarme por lo que hago. Y por último, dice, y me enseñó a repetir unas palabras continuamente, la hawla wa la quwwata illa billah, que significan no hay fuerza ni poder excepto con la ayuda de Dios. Todas estas cosas, estos 7 consejos, giran en torno al valor de la yihad que hemos tratado hoy, ¿no? Recordemos, la yihad es la lucha contra el ego, contra los placeres, contra el shaitán, contra el demonio, contra las tentaciones, para ser cada día mejor persona y para mejorar nuestro mundo y para permitir que nuestra familia tenga una vida digna, feliz, y mejorar nuestro entorno, nuestro mundo, ¿no? Y esto es lo que nos enseña Ramadán. Pues cada día de Ramadán es un día de lucha, de esfuerzo para nuestro bien y para el bien de los demás. Bueno, aquí terminamos nuestra sesión de hoy y hasta la próxima. Gracias por su atención.